Estimados estudiantes, es un placer dirigirme en este momento a ustedes con la finalidad de tratar algunos asuntos relacionados al derecho internacional privado. En este contexto tenemos el objeto del derecho internacional privado, el cual consiste en regular las relaciones que se den entre personas naturales súbditas de distintas jurisdicciones. Como lo hemos venido estableciendo, es un parámetro esencial para el estudio de nuestra materia el saber discernir este campo. Se puede considerar que el derecho internacional privado tiene por objeto determinar cuál es la ley competente para regir la relación jurídica extranacional. En otros términos, se puede decir que es la ciencia o la parte del derecho que otorga al juzgador una mayor claridad para saber bajo qué normativa se llegará a una resolución. Hay algunas concepciones como son la concepción clásica, la concepción universalista, de las cuales la clásica nos dice que la norma es la que tiene que prevalecer y que está amparada en el derecho positivista, independientemente de cualquier estado. También algunos autores sostienen que el derecho internacional privado tiene por objeto único y predominante la solución de los conflictos de leyes, eligiendo el adecuado para ello, entre los ordenamientos jurídicos concurrentes. Esto se da por las causas que ya analizamos en el video anterior y que pudimos evidenciar sobre las consecuencias o las realidades para la existencia del derecho internacional privado. En este contexto podemos decir también que la doctrina o la concepción universalista nos dice que el derecho internacional privado no solo sirve para la resolución de los conflictos, sino también para la regulación de las relaciones jurídicas que puedan surgir entre individuos sometidos a diversas soberanías legislativas. Esto quiere decir que todas las personas estamos o somos súbditos de distintas legislaciones, de distintos métodos jurídicos. Los sistemas jurídicos también surgen y consisten o tienen un papel importante en cuanto a la implementación de las reglas para realizar o hacer justicia dentro de un determinado estado o una determinada región. Tenemos también el método del derecho internacional privado. El método está ligado íntimamente al concepto que se tenga del objeto y naturaleza del derecho internacional privado. Son asuntos que conducen a una gama muy amplia de métodos en los cuales acuden relaciones de derecho internacional privado, la norma de colisión, parámetros indirectos o métodos empíricos que se unen para tratar de establecer una correcta aplicación de una normativa de un estado o un determinado conglomerado de normas o de principios jurídicos. Tenemos que también el método indirecto tiene como técnica la solución de los casos del derecho internacional privado, en el cual la norma nos indica el ordenamiento jurídico que éste tendrá que suministrar para la solución directa de un caso particular. En los casos relacionados absolutamente a asuntos internacionales tienen un carácter complejo, como es de suponerse, y se resuelven por el método analítico, en el cual se discierne entre la norma correcta para la aplicación y la sustanciación de un precepto o de un hecho para juzgar amparado en el derecho que se deba realizarlo. En algunos casos también habrá que acudir al método sintético judicial, que practica o es potestad netamente del juez. Este método se aplica cuando son insuficientes los métodos indirectos y analíticos, ¿no es cierto? Claro que bajo las legislaciones de cada estado, los jueces tienen ciertas potestades, la sana crítica, entre ellas, para discernir entre los conceptos o entre las vicisitudes que se derivan de los procesos que las personas podríamos intervenir. Pero en este contexto, el derecho internacional privado como una ciencia derivada de
o mejor dicho, transversal para todas los acápites del derecho, está únicamente dictando preceptos para que las relaciones se lleven de una manera armoniosa y se puedan solucionar sin perjuicio de ninguna de las partes. También podríamos decir que el derecho internacional privado no puede utilizar el método directo porque en este método consiste en que la norma en su consecuencia jurídica resuelve el problema. En este marco nosotros tenemos que los métodos antes dichos, indirecto, analítico y sintético judicial, son los más adecuados, no el método directo, puesto que el método directo iría en relación únicamente a una de las partes. Recordemos que en un conflicto habrá siempre dos partes que en este caso del derecho internacional privado serán súbditos de distintas soberanías, por lo tanto no podrán jamás, creo, a mi muy humilde concepto, ponerse de acuerdo en un precepto que no lo estipule o no lo regule la normativa por la cual se pretende a veces que se juzgue o se allane la otra parte, ¿no? Me he permitido también traer a colación algunas definiciones de lo que es el derecho internacional privado. Varios autores, entre ellos Vico, dicen que el derecho internacional privado es la rama del derecho privado cuyo objeto consiste en estudiar el régimen de las relaciones jurídicas en las que hay uno o varios elementos extraños al derecho local. Romero del Prado nos dice que es el conjunto de normas jurídicas que tienen por objeto o fin determinar la jurisdicción, competencia o la ley que debe aplicarse en los casos de concurrencia simultánea de dos o más jurisdicciones o de dos o más leyes en el espacio que reclaman su observancia. Weiss, Armijón y Niboyet nos tienen unas acepciones diferentes. En este caso me permito traerles a ustedes la afirmación de Niboyet, que dice que el derecho internacional privado es la rama del derecho público, que tiene por objeto fijar la nacionalidad de los individuos, determinar los derechos de los que gozan los extranjeros, resolver los conflictos de leyes referentes al nacimiento o la extinción y de los derechos y asegurar, por último, el respeto de estos derechos. Obviamente, todos estos preceptos van de la mano de las realidades internas de cada estado, de las realidades que cada uno de los miembros de diferentes jurisdicciones o de diferentes sistemas jurídicos puedan o tengan acceso a estas normativas. En realidad, a mi concepto y el concepto de muchos autores, no existen conflictos de leyes, sino apreciaciones diversas sobre un mismo hecho jurídico. Esto va de acuerdo al desenvolvimiento de las sociedades, al desenvolvimiento de las características que pueda tener un cierto conglomerado de personas. Tengamos en cuenta que los conflictos son propiamente entre las soberanías, más no entre las personas. Obviamente se relacionan con las personas en el momento que activamos todas este aparataje jurídico para dar solución a un determinado problema. Para terminar, el derecho internacional privado comprende no solo conflictos de leyes, sino también los conflictos de jurisdicciones, los cuales, como ya lo hemos dicho antes, son los que intervienen directamente en toda la amalgama de los problemas que se puedan suscitar. Estimados estudiantes, les invito a ingresar al EVA, a colaborar en las actividades que se presenten y cualquier inquietud, hacérmela conocer por el mismo sistema. Muy buenas tardes, mucho gusto.